Buenas tardes, licenciado. Somos el grupo número 2. Hablaremos del acceso al crédito y cómo influye para el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis, Santa Bárbara, julio 2022. Como primer punto nos encontramos con la agenda del capítulo número 1, que hablamos acerca de los antecedentes, el planteamiento de la investigación, definición, enunciado y formulación del problema, preguntas de investigación, objetivos y justificación. Como primer punto tenemos los antecedentes. Estos se dividen en tres categorías: a nivel mundo, Latinoamérica y local. En el mundo, el acceso al financiamiento para el crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas es de suma importancia para el crecimiento de este sector. Sin embargo, es de conocimiento que las mismas presentan problemas para acceder a este. Se ha recopilado una serie de investigaciones para el cual tenemos una que habla, que fue desarrollada en el 2017, que habla acerca del financiamiento de las pymes a través de los mercados de capital en Iberoamérica, donde resaltan que la principal problemática para que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan al financiamiento es los altos costos a los financiamientos que estas mismas se enfrentan. Cabe mencionar en este punto que las micro, pequeñas y medianas empresas pretenden optar a diversos tipos de financiamiento, para el cual hablaremos acerca de el financiamiento bancario, el financiamiento comercial y el financiamiento a través de entidades públicas. El financiamiento bancario es el que se divide a largo y corto plazo. Este consiste en proveer un capital a una persona o una entidad para que pueda desarrollar sus operaciones. El financiamiento comercial, que es la captación de un ingreso a través de los proveedores, acreedores y anticipos de los clientes. Tenemos el financiamiento a través de entidades públicas, que es la captación de un capital a través de entidades gubernamentales, internacionales o nacionales que apoyen el crecimiento de las micro pequeñas empresas. Si hablamos en Latinoamérica, se observa que el problema persiste. Es decir, encontramos uno de los análisis que se realizó en el 2014 que habla acerca del financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en Argentina. En este caso resaltan que la principal problemática pues se encuentra por la falta de un financiamiento adecuado y la falta de insuficiencias en materia de garantía para las mismas. Si hablamos localmente, en Honduras se resalta cada vez más que las micro, pequeñas y medianas empresas representan un pilar fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país. Cabe mencionar que cada 7 de 10 hondureños trabajan en una micro, pequeña y mediana empresa. Sin embargo, Honduras no se queda atrás. La problemática del acceso al financiamiento persiste, y esto por la falta de información, la falta de materias en garantías y los altos costos que las mismas tienen que afrontar. Como siguiente punto tenemos el planteamiento del problema. Tenemos el enunciado del problema, que consiste en que el acceso al crédito le da a las pequeñas y medianas empresas la oportunidad de concretar sus proyectos. Sin embargo, las dificultades para acceder a los créditos se han convertido en uno de los principales problemas con los que se encuentra el sector PYME, y esto convierte su desarrollo más lento, por lo que es importante estimar en qué medida influye el acceso al crédito para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Como siguiente punto tenemos la formulación del problema. Tenemos que el acceso al crédito siempre ha sido un problema para las pequeñas y medianas empresas, y en la actualidad no es diferente, por lo que nuestra investigación se abre con la siguiente interrogante: ¿en qué medida influye el acceso al crédito para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del rubro cafetalero en el municipio de San Luis, Santa Bárbara, en julio de 2022? Como siguiente punto nos encontramos con las preguntas de investigación. Cabe mencionar que estas fueron elaboradas en base a los antecedentes recopilados, para las cuales se determinaron de la siguiente manera: ¿cómo afecta la falta de garantías para la obtención de créditos en las micro, pequeñas y medianas empresas? ¿Cuál es el monto total de los créditos a los cuales han accedido las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero? ¿Cuál es el porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas que están accediendo al crédito en el rubro cafetalero? De igual forma, se ha desarrollado lo que son los objetivos de planteamiento y los objetivos de planteamiento del problema. Nos encontramos con el objetivo general y los objetivos específicos. Cabe mencionar que el objetivo general se deriva de lo que es nuestro tema de investigación, para el cual se formuló de la siguiente manera: determinar en qué medida influye el acceso al crédito en el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero en el municipio de San Luis, Santa Bárbara, julio 2022.
Los objetivos específicos, estos, cabe mencionar que se derivan de nuestras preguntas de investigación que fueron formuladas anteriormente, para el cual se determinaron de la siguiente manera. Determinar el impacto de la insuficiencia de garantías para la obtención de créditos de las micro, pequeñas y medianas empresas. Conocer el monto total de los créditos a los cuales han accedido las micro, pequeñas y medianas empresas para el rubro cafetalero. Conocer el porcentaje de las micro, pequeñas y medianas empresas que están accediendo al crédito en el rubro cafetalero. El siguiente punto es la justificación de la investigación. Tenemos que es conveniente realizar la investigación sobre el acceso al crédito y cómo influye para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, porque servirá para identificar las razones del por qué las pocas facilidades con las que cuentan las pequeñas y medianas empresas al momento de buscar acceder a un crédito y por ende su desarrollo es un poco más lento. Muy bien, para este punto nos encontramos con la agenda del capítulo número 2, donde estaremos hablando de la revisión de la literatura, el marco referencial teórico, conceptual, legal y filosófico. Dentro de la revisión de la literatura tenemos el análisis del macroentorno, que es el mundo, análisis del microentorno, que es en Latinoamérica, y análisis a nivel local, que es en Honduras. En el análisis del macroentorno tenemos investigaciones del Banco Mundial en el que señalan que el acceso al crédito también es un problema en los países más desarrollados y considerando uno de los obstáculos con los que se encuentra el sector pyme de estos países son los altos costos de interés. En el análisis del microentorno, en investigaciones de la CEPAL en Latinoamérica, el problema tiende a ser un poco más serio, ya que aún con los altos costos de interés se cuentan con menos garantías y con, bueno, menos garantías. En el análisis a nivel local, en Honduras, las pequeñas y medianas empresas son un sector primordial en la economía del país, generando una gran cantidad de empleos para la población y confirmándose como uno de los pilares de la reactivación económica y desarrollo del país. A pesar de ser un motor en la economía del país, las pequeñas y medianas empresas en Honduras cuentan con muchos obstáculos para acceder a los créditos y su desarrollo no viene siendo el adecuado. Muy bien, como siguiente punto nos encontramos con el marco teórico. Para ampliar un poco más el conocimiento acerca de nuestro tema de investigación, hemos recopilado dos teorías que resaltan en base a nuestro tema. Para el caso se presenta la teoría del equilibrio estático y la teoría de jerarquía financiera. La teoría del equilibrio estático fue desarrollada en 1973. Esta teoría nos habla de un equilibrio que debe existir entre el beneficio y el costo de un endeudamiento financiero. También nos dice que las empresas pretenden o tienen como preferencia optar por un financiamiento externo para hacer desarrollar sus operaciones. En cambio, la teoría de jerarquía financiera que fue desarrollada en 1984, esta teoría habla de que las empresas prefieren financiar sus operaciones con un capital propio. Sin embargo, en la actualidad una de estas teorías no sustituye a la otra. Estas pueden trabajar en conjunto. Es decir, es de conocimiento que las compañías cuando inician operaciones se autofinancian con un capital inicial. Sin embargo, en medida que estas van creciendo, pues necesitan un endeudamiento externo para poder solventar las necesidades conforme al crecimiento de la misma. Como siguiente punto nos encontramos con el marco conceptual. En este capítulo pues se presenta, o en este apartado se presentan lo que son los conceptos más relevantes en base a nuestro tema de investigación, para el cual mencionaremos algunos y diremos las definiciones de estos mismos. En el caso nos encontramos con PYME. PYME es el acrónimo utilizado para referirnos a las pequeñas y medianas empresas. Estas suelen ser entidades con un número muy bajo de colaboradores. Sus ingresos y sus operaciones suelen ser moderadas en comparación a las grandes compañías. El crédito, pues la intermediación mediante la financiación donde se provee un capital para que una persona o una entidad pueda desarrollar sus operaciones. Continuando con las definiciones, tenemos financiamiento, que es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos y los utiliza para la adquisición de bienes o servicios o bien para generar más inversión. Otro concepto que tenemos es el concepto de deuda, que es la obligación que tiene una persona o empresa de pagar o retribuir algo a otra, generalmente es dinero. Como siguiente punto tenemos el marco legal, en el que se mencionan las leyes que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas. Tenemos la ley para el fomento y desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Esta ley busca crear condiciones favorables
para que las pequeñas y medianas empresas cuenten con facilidades al momento de buscar acceder a un crédito. También tenemos la ley de apoyo a la micro y pequeña empresa. Esta ley tiene como incentivo la exoneración del pago del 100% de los impuestos en los primeros 3 años de su operación y la exoneración del pago al 50% de los impuestos en los siguientes 2 años de operación. Como siguiente punto tenemos el marco filosófico. Tenemos un pensamiento del profesor Stewart Myers en el que menciona que las empresas no toman sus decisiones de financiación con el fin de alcanzar el nivel de endeudamiento óptimo, y además la estructura financiera observada en el mundo real son consecuencias de las decisiones de financiación tomadas en el pasado. Esto haciendo referencia a que no se hace el análisis adecuado por parte de las pequeñas y medianas empresas al momento de buscar acceder a un crédito. Muy bien, como siguiente punto nos encontramos en la agenda del capítulo número 3, donde hablaremos de la metodología de la investigación, el diagrama de variables, hipótesis, metodología, selección de la muestra, instrumentos y limitaciones. Para el caso, se presenta la matriz de congruencia metodológica. Esta consiste en validar de que el tema de investigación mantenga una coherencia con las preguntas de investigación y los objetivos. Como lo hemos analizado en el capítulo número 1 y como se presenta en la ilustración, se puede visualizar de que sí se mantiene esta coherencia. El siguiente punto es el diagrama de variables. Este muestra el desglose de la variable independiente y de la variable dependiente junto con sus dimensiones e indicadores. Podemos ver algunas dimensiones de la variable acceso al crédito, que es financiamiento, estructura financiera, educación financiera. Y las dimensiones de la variable crecimiento de las pymes, que es competitividad, estrategias, planeación y entorno económico. El siguiente punto son las hipótesis. Tenemos dentro de nuestra investigación una hipótesis nula y la hipótesis de investigación. La hipótesis nula es la siguiente: el acceso al crédito no influye significativamente en el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas de rubro cafetalero en el municipio de San Luis Santa Bárbara en julio de 2022. Y la hipótesis de investigación es: el acceso al crédito sí influye significativamente en el crecimiento de las pymes rubro cafetalero en San Luis Santa Bárbara en julio de 2022. Muy bien, como siguiente punto nos encontramos con la metodología por el cual procederemos a definir cada uno de los siguientes. Nos encontramos con un enfoque. El enfoque será cuantitativo, lo que quiere decir de que este se hará en base a medición de estadística o numérica. El estudio, que será no experimental, en este caso quiere decir que las variables no serán manipuladas. Nos encontramos con un diseño que es no experimental transaccional. Este va de la mano con el estudio y como el estudio no existe la modificación de las variables, por ende, el diseño será no experimental transaccional. Luego nos encontramos con el alcance, que en este caso será correlacional, y esto lo que quiere decir es que nuestra variable independiente tiene un impacto sobre la variable dependiente. Luego nos encontramos con el método, y en este caso, pues, el método va de la mano con el enfoque, y como el enfoque será cuantitativo, por ende, el método será deductivo. Luego nos encontramos con la selección de la muestra, en donde nos encontramos con la unidad de análisis, la población y la muestra. Nuestra unidad de análisis serán todas las empresas que han sido catalogadas como pequeñas y medianas empresas en el municipio de San Luis Santa Bárbara. Nuestra población serán todos los capicultores que se encuentren registrados en el Instituto Hondureño del Café en el municipio de San Luis Santa Bárbara. La muestra fue determinada mediante la fórmula finita. Esta pues se procedió a despejar una serie de variables, las cuales se encuentran presentadas de la siguiente manera. La N, que representa nuestro total de la población, que son 1056, la Z, que en el caso será nuestro margen de confiabilidad, que es el 95%, y si lo visualizamos en la tabla Z, este se encuentra a 1.96. La P y la Q representan el 50% y la E, que representan el 5%, que es nuestro margen de error. Una vez despejemos estas variables, pues encontramos el total de la población, que nos da 282 encuestas. Como siguiente punto tenemos los instrumentos y técnicas. El instrumento para la recopilación de datos que utilizó fue el instrumento de la encuesta, misma que se aplicó de manera virtual a las empresas denominadas pymes dedicadas al rubro cafetalero que se encuentran ubicadas en el municipio de San Luis Santa Bárbara. La unidad de respuesta utilizada en la encuesta, existen dos tipos de unidades de respuesta, una de selección única y la otra en escala de Likert. Escala de Likert tiene 5 posibles respuestas que van desde totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo,
de acuerdo y totalmente de acuerdo. La técnica utilizada para la recolección de los datos fue el cuestionario, mismo que se aplicó de manera virtual a las pequeñas y medianas empresas y fue creado mediante la aplicación de Google Forms, ya que es una herramienta de fácil acceso para la población encuestada. Como siguiente punto nos encontramos con la fuente de información. Estas se dividen en fuentes primarias y fuentes secundarias. Nuestras fuentes primarias pues serán nuestra encuesta o el instrumento al cual se aplicó y nuestras fuentes secundarias serán las investigaciones e informes que fueron con antecedentes al tema que se está presentando y el libro pues en el caso que fue desarrollado a lo largo de la clase. Como siguiente punto tenemos las limitaciones. Una de las principales limitaciones con las que nos encontramos fue el difícil acceso a la población objeto de estudio, ya que el instituto que maneja la información sobre esta población nos dijo que la información es confidencial y no está disponible para el público. Muy bien, como siguiente punto nos encontramos en la agenda del capítulo número 4, en el cual hablaremos de los resultados y la discusión de los mismos. Como primer punto tenemos el análisis de Cronbach o alfa de Cronbach. En él se aplicó una prueba piloto de 10 encuestas. Fue aplicada a las personas ubicadas dentro de nuestra muestra. Y los resultados muestran un 0.767 de porcentaje de fiabilidad, que es la fiabilidad que tiene nuestro instrumento. Como siguiente punto nos encontramos con las preguntas que se realizaron, que en este caso se consideraron como las más relevantes en el tema, y con sus respectivos gráficos, en el cual nos encontramos cuenta con recursos propios para financiar sus operaciones, en la cual se observa que un 49.28% de los encuestados mencionan de que cuentan con un porcentaje para poder financiar sus operaciones, pero no cuentan con el total para cubrir las mismas. Por otro lado, nos encontramos con un 19.42 que están totalmente de acuerdo, que es decir, sí cuentan con el total de los recursos para poder financiar sus operaciones. Y en el caso de un 14.03 que muestran que se encuentran totalmente en desacuerdo, es decir, que no cuentan con todo el capital para financiar sus operaciones o básicamente se encuentran con muy poco capital. Como siguiente pregunta nos encontramos cuál es el monto de los préstamos a los que han accedido. Para el caso se representaron pues aquí que van desde 100.000 y el monto más alto que va hasta los 500.000, en el cual en la gráfica que se está presentando se puede visualizar que un 39.57% de los encuestados pues mencionan que el monto total o el monto máximo al que han podido acceder es de 100.000 lempiras. Sin embargo, este monto se considera muy bajo en algunos casos para los caficultores para poder desarrollar todas las necesidades o sus operaciones. En el caso también se muestra que un 32.01% no ha tenido la oportunidad de acceder a ningún crédito hasta el momento. Y un grupo muy pequeño de nuestra población habla de que de 200.000 a 500.000 ha sido el monto que han podido acceder. Como siguiente pregunta, se muestra, considera que el tamaño de su empresa ha influido en la aprobación o negación de algún financiamiento. Para el caso podemos ver que los encuestados representan un total del 70.86% del 100%, que pues definitivamente sí tiene un impacto significativo el tamaño de su empresa a la hora de la aprobación o negación de un crédito. Para el caso del 1.08% mencionan que en ocasiones sí y en ocasiones no puede depender del mismo. Y un 1.80 y un 1.44 están totalmente en desacuerdo con esta pregunta. Como siguiente pregunta, que se consideró la más importante de nuestro instrumento a la hora de aplicarse, que habla que si existe la facilidad de acceso al crédito en el rubro. Para el caso, pues se muestra en la gráfica un 35.25 que se encuentra en totalmente desacuerdo, lo que deja que el acceso al crédito es bastante difícil de acceso en cualquier rubro, y más por el tamaño de la empresa de la que estamos hablando. De igual manera, el 29.86% menciona que no han tenido la facilidad de acceder a un préstamo y que en ocasiones sí la han tenido la facilidad. De igual manera, se presenta un 9.35% que mencionan que sí han tenido la facilidad, lo que muestra que un grupo muy pequeño de las micro, pequeñas y medianas empresas en el rubro cafetalero sí tienen posibilidad de acceder, pero la mayoría no han podido tener facilidad de acceso al mismo.
Como siguiente punto tenemos la prueba de hipótesis. Se realizó mediante el software de SPSS el análisis de Pearson y los resultados fueron los siguientes. En la correlación de Pearson tenemos un punto 663, lo que nos indica que por cada unidad que crezca la variable acceso al crédito, la variable crecimiento de las pymes crecería a un punto 663. El siguiente análisis es el nivel de significancia. El nivel de significancia que se encuentra a nivel de 0.01, lo que indica una relación existente, una relación significativa existente en el nivel de 0.01, lo que significa un nivel de significancia correcto porque es menor que 0.05, que es el nivel de validación que se da. De este modo, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, la cual es el acceso al crédito, si influye significativamente en el crecimiento de las pymes del rubro cafetalero, ubicada en el municipio de San Luis Santa Bárbara en julio de 2022. Como siguiente punto nos encontramos en el capítulo número 5, donde hablaremos de las conclusiones, recomendaciones y las propuestas de mejora. Como siguiente punto, como primer punto, nos encontramos con las conclusiones, para el cual, pues, se concluyó que la falta de garantías deja en desventaja a la hora de optar por un financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Recordemos que la garantía, pues, es el soporte de que las instituciones financieras validan para poder tener la confiabilidad de que el capital retornará sin ningún problema. Otra de las conclusiones que nos encontramos es que las compañías cuentan con muy poca información a la hora de las opciones por las cuales pueden optar. También encontramos otra conclusión o determinamos que la falta de un historial crediticio en las micro, pequeñas y medianas empresas, pues de igual manera las coloca en desventaja a la hora de optar por un financiamiento. De igual manera, un historial crediticio es solicitado por cualquier institución financiera para poder validar de que la misma ha podido solventar deudas anteriores sin ningún problema. Nos encontramos con otra conclusión que pues es relevante, ¿verdad? Que se habla de que el total de los préstamos a los que han podido acceder los caficultores en el municipio de San Luis es un máximo de 100.000 empiras, lo cual se considera como un monto bastante pequeño para las necesidades del mismo. Como siguiente punto, pues mencionaremos las recomendaciones para las cuales hemos formulado fomentar las entidades financieras que contribuyen al desarrollo de este sector, de esta forma, pues que brinde un servicio especial para el crecimiento y el desarrollo de la misma. Recordemos que este representa un pilar fundamental en la economía del país. Exhortar a las micro, pequeñas y medianas empresas en mantenerse en constante estudio, ¿verdad? En este caso, pues, en capacitaciones financieras para que éstas puedan obtener mayor información y se encuentren a la vanguardia de los mercados. De igual manera, incentivar a la creación de programas que apoyen al crecimiento y al desarrollo del sector PYME en el país. Como antes he mencionado, este es un sector fundamental para el desarrollo del país por la generación de ingresos y la generación de empleos. Como siguiente punto tenemos las propuestas de mejora que se le propone a las pequeñas y medianas empresas financieras, lo que les servirá para en el futuro buscar acceder a nuevos créditos. También al gobierno de Honduras se insta a realizar investigaciones exhaustivas de las necesidades que presentan las pequeñas y medianas empresas, refiriéndose al acceso al crédito, ya que si se logran identificar las necesidades que tienen esas empresas, el gobierno puede crear programas o realizar alianzas con las entidades bancarias para que puedan tener préstamos disponibles para los pequeños y medianos empresarios dedicados al rubro cafetalero. Muchas gracias.